que es la semana más importante que tiene la República Argentina, y sobre historia vamos a hablar, y en el contexto de esta historia, hoy hemos invitado al doctor José María Pose. La verdad es un gusto recibirlo. ¿Cómo te va, doctor? Bienvenido. Igualmente un placer siempre, querido Walter. Bueno, la verdad que hay muchas cosas para hablar de esta semana tan trascendente que tiene la Argentina, que es la Semana de Mayo. Y mucho se conoció en el aprendizaje, mucho se conoció a través de quienes siguen pregando para que esta historia sea trascendente. Ahora bien, hay hechos elocuentes. Una Semana de Mayo, ¿qué pasaba en Buenos Aires? ¿Qué pasaba en Tucumán? Los contrastes que puede tener esta Semana de Mayo. ¿En qué nos involucramos? ¿Cómo nos enterábamos de todo esto? Mirá, obviamente un 25 de mayo Sí. de 1810 en Tucumán todavía no sabíamos nada. Nos enteramos 14 días más Claro, tarde. porque no llegaba el mensaje de texto. Claro, no llegaba. teníamos WhatsApp. Claro. Pero lo que sí es importante determinar que había tucumanos que estaban Sí. casualmente esa semana de mayo en Buenos Aires. Uno de ellos, un tal Bernabé Araoz. Un tal Bernabé Araoz que por motivos comerciales y Sí. por motivos también él de alguna manera representaba a los comerciantes de tucumanos ante el comercio de Buenos Aires. Sí. Había llegado a Buenos Aires y además había llegado, escuchar lo que te voy a contar, Sí. con una cantidad de dinero que había sido, de alguna manera levantada por una suscripción pública de criollos y españoles, con el fin de ayudar a los ejércitos españoles a... ¿Qué era una subvención de lo que iba a realizar? Cobrar, a Sí. recobrar ni más ni menos que la península ocupada por Napoleón. Claro. Así que tuvimos algunos personajes tucumanos, había dos o tres más también que estaban junto en esa embajada. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por Porque qué? ellos fueron los testigos principales y directos de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que realmente querían los criollos que habían realizado esta movida, que todavía, mirá, hay una cuestión muy, muy clara. Un 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires no se habla ni de libertad, ni de independencia, ni de soberanía. O sea, no Eso que sonaban quede- esas palabras, ¿no? No, en absoluto, Sí. pero en absoluto. ¿Y qué se eso es discutía algo- internamente? ¿Por qué? Mirá, es que, a ver, lo que querían obviamente estos patriotas era un gobierno patrio, o sea, Sí. hacernos nosotros del gobierno de estas tierras. Y ya todo esto había empezado a sonar cuando nos empiezan a llegar las noticias de que las colonias norteamericanas se habían podido independizar de Inglaterra, las noticias de la Revolución Francesa, obviamente. Claro. Entonces ya había una corriente independentista. Pero bueno, ¿cuándo nos damos cuenta que podíamos realmente nosotros manejar esta situación? ¿Cuándo las invasiones inglesas? 1806, 1807, cuando nos damos cuenta que podíamos nosotros armar un ejército propio, con milicia, Sí, sí, puede sí, ser, milicia regimentada, pero ejército al fin, que ni más ni menos que desalojó y después resistió el ejército inglés. Entonces ahí los criollos, ahí está Belgrano ¿Qué? a la Digo, tenía un cabeza. papel preponderante Ya tenía. Belgrano también ahí, ¿no? Siempre. Mira, Sí. Belgrano tuvo un papel preponderante Claro. siempre. Ahí en la jabonería de Vieites, Sí. donde se iba cociendo la cosa, y después en casa de otros patriotas. Él era la voz cantante generalmente. Él, Mariano Moreno, el primo de él, de Belgrano, Castelli, Juan José Castelli. eran las voces de mando. Y por supuesto hay un personaje central ahí que es Cornelio Saavedra. Ah. ¿Por qué? Porque es el comandante del regimiento de patricios y que representaba la Fuerza Armada. No podés hacer una revolución si no tenés la Fuerza Armada de tu lado. Y me decías, pasaba esta situación de una semana que se preparaban diversos acontecimientos hasta llegar a lo que sería el 25 de mayo. ¿Qué pasaba acá en Tucumán en esas fechas? Porque me imagino que algo por ahí se sentía, se escuchaba, se hablaba, ¿no? Mira, lo que pasa es que en Tucumán registros Sí. no hay acerca
de las situaciones previas, sí las situaciones posteriores. Cuando el 14 de junio llega un chasque a Matacaballos contando la situación y bueno, el Cabildo de Buenos Aires, la primera Junta de Gobierno, le estaba pidiendo a todos las antiguas provincias que se adhirieran a este movimiento, que apoyaran a Buenos Aires en este primer gobierno patrio. Ahí empezó una discusión muy interesante. Claro. En ese momento Tucumán dependía jurisdiccionalmente de Salta. Entonces, si bien dependíamos de lo que Salta decidiera, pero en Tucumán hay una serie de movimientos muy interesantes. Ahí aparece un tal Nicolás Laguna, ¿Quién era Nicolás Laguna? Un personaje cabilante, sí, ¿no? Un personaje extraordinario, porque él dice, él es el primero que tira una idea federal en la mesa, ¿no? Dice, bueno, muy bien, si Buenos Aires nos pide esto, entonces llamemos a los representantes de todas las jurisdicciones de Tucumán para que entre todos tomemos una decisión y entre todos propongamos una forma de gobierno. Que él ya tenía una idea de, por supuesto, un federalismo muy embrionario, pero federalismo al fin. Era un hombre muy culto, Laguna, y se puede decir que es de alguna manera uno de los prohombres del federalismo tucumano. O sea que estos hombres discutían, hablaban, pensaban en política o pensaban en un mejoramiento dentro de la política que ya iba creciendo en la Argentina por aquel entonces, en 1810, ¿no? Bueno, todavía no existía la Argentina, pero lo que sí existía claramente era una idea de romper con el monopolio español, claro, de romper con una España que realmente, si bien las reformas borbónicas habían logrado una mejoría en lo económico, pero todavía seguimos dependientes de la corona. Hay una cosa que es importante determinar. Nosotros éramos una colonia, no de España, del Reino de España, sino de la corona española. Porque Colón descubre América por la corona española, que no es lo mismo la corona española que el Reino de España. Entonces, nosotros, esa máscara de Fernando VII que va a tomar el primer gobierno patrio diciendo nosotros nos hacemos cargo del gobierno en representación de los derechos del rey prisionero por Napoleón Bonaparte. Entonces te das cuenta que era una cuestión hasta personal. Nosotros teníamos que cortar con un señor que estaba representando en ese momento el yugo, digamos, la imposibilidad de poder llevar adelante un gobierno como Estados Unidos de Norteamérica ya lo estaba llevando adelante a los tropiezos, pero lo estaba llevando adelante. Y había muchos patriotas, entre ellos Belgrano, por ejemplo, que ya había traducido el discurso de George Washington el día de la emancipación americana. Ya lo había traducido. Qué importancia, ¿no? Conocer más de esta Semana de Mayo y dentro de un contexto histórico hoy estábamos reflejando parte de esa situación. Y sobre todo también me llegó un mensaje de un conocido escritor, se llama el doctor José María Pose, que está por escribir, o por lo menos ya está por publicar este libro, está por publicar el próximo 14 de junio. ¿Qué me puede decir al respecto, doctor? Claro, mira, bueno, es un sueño de muchos años, Crónicas de Guerra, Tucumanos de Malvinas. Vos sabés que más o menos tenemos la misma edad, en el año 82, yo estaba en quinto año del colegio, ¿y qué podíamos hacer? Juntar chocolate, claro. Las chicas hacían bufandas verdes para el frío, y bueno, que al final, por una cuestión de logística, nunca llegaron a las islas. Y uno siempre tenía esa cosa de poder haber hecho algo más. Bueno, 40 años más tarde tengo la ocasión de publicar este libro, que me llevó muchos años, son más de 180 reportajes a veteranos de guerra, en su mayoría tucumanos, que, bueno, muchos de los cuales nunca antes habían hablado, Qué bueno, y vamos a conocer parte de esos relatos importantes en lo que va a ser. Esto es un adelanto, nada más. Esto, mira, lo elegimos el día 14 de junio, primero porque ya las elecciones habrán pasado, no queremos darle ningún tipo de connotación política a esto, y además porque, bueno, el día de la rendición.
Este libro está, es a beneficio de la agrupación de veteranos de guerra de Yerba Buena, que están llevando adelante un trabajo extraordinario, es para que vaya a todas las escuelas y colegios, ellos dan charlas, ciclos, conferencias en las escuelas. Y cooperan de esa manera. Y cooperan de esa manera. Y va a haber, no iba a estar en venta, pero va a haber una pequeña tiradita en beneficio de un monumento que está faltando en el Boulevard Héroes Tucumanos de Malvinas, ahí en Yerba Buena, y los veteranos de Yerba Buena van a colaborar, digamos, con eso. Así que la verdad que... Felicitaciones en este caso. Sí, sí. Bueno, y ahí, miren, esa foto, que es una foto icónica de la guerra, de la foto de la tapa, está el suboficial mayor José Ramón Cardillo, buzo táctico, que un hombre de Tafí Viejo, murió hace un par de años, y él está en la toma de la casa del gobernador. Lo llevan a Yachino, a García Quiroga, a Cabo Urbina, y él se hace cargo del pelotón. O sea, en cada ocasión importante, digamos, en cada momento importante de la guerra, hubo un tucumano. Bueno, así de esta manera, en resumida cuenta, hoy hemos pasado por distintos lugares y ámbitos de la historia argentina y sobre todo en este adelanto del libro que lo vamos a conocer. Vamos a tener una próxima visita con el doctor para que ya nos muestre, nos dé parte de ese contenido tan trascendente que va a ser este libro que ya lleva adelante, que se llama Crónicas de Guerra, ¿no? Así que bueno, felicitaciones y gracias por estar presente el día de hoy, ¿no? No, gracias a ustedes como siempre. Bueno, así de esta forma, señoras y señores, en esta semana tan importante que tiene la República Argentina, la Semana de Mayo, un poco de historia, un poco de cultura también para conocer aquí en nuestro programa.